Hola chiquillos y chiquillas, buenas tardes. Mi nombre es Cintia Santibáñez. Yo soy monitor del taller de canto popular para la Escuela de Rock de Puente Alto y trabajo para la Corporación Cultural también de Puente Alto. Bueno, y esta es la clase número 1, una clase bien distinta, bien difícil. Sabemos todos que estamos pasando momentos muy complicados. Y bueno, la verdad es que creemos que a pesar de que este golpe nos ha pegado tan fuerte a la cultura y a nosotros que somos creadores y para quienes también, muchos de ustedes que probablemente también quieran ser creadores y futuros músicos o artistas, queremos seguir apoyándolos a través de esta vía. Y nada, pues yo hoy día les voy a hacer una introducción de lo que es el instrumento voz, que es a lo que me dedico a enseñar. Y más que hablar de canto, porque uno siempre habla de clases de canto, más que hablar de canto, a mí me gusta hablar respecto al instrumento voz, porque la verdad es que es un instrumento, chicos, es un instrumento muy especial que además está en todos los seres humanos, todos nosotros lo tenemos, por lo tanto es un instrumento que está in situ, que lo tenemos inserto y el que debemos ojalá desarrollar y conocer por sobre todas las cosas para poder, yo creo que llevar a cabo de mejor forma cada cosa que nosotros necesitamos hacer. En la medida que vayamos avanzando en los cursos nos vamos a ir dando cuenta que el aprender a cantar de alguna forma también es una forma de vida, también es una filosofía de vida en donde además tenemos un instrumento que es orgánico, un instrumento que no podemos cambiar, que no podemos reparar, si bien es cierto podemos mejorarlo con algunas operaciones y cosas así cuando esté con algún problema. No siempre, no es recuperable, no es como, no sé, rompo mi teclado y me compro uno nuevo, ¿cierto? Voy a sonar igual y todo va a estar igual, pero en este caso es distinto. En este caso, ser cantante, ser un instrumentista de voz como corresponde, es como el equivalente a ser un deportista. Uno debe cuidarse mucho desde cosas tan simples como tomar una cantidad de líquido importante. Necesitamos hidratar este instrumento que vamos a conocer y vamos a ir desarrollando en esta primera clase, en donde vamos a conocer un poquitito, hacia grandes rasgos, de qué se trata esto llamado voz. Bueno, este instrumento consta de varios elementos, varias cosas muy importantes. La primera de ellas y la materia prima para que este instrumento funcione es el aire. Y aprender a respirar es una de las cosas que parecen muy básicas, pero la verdad es que diría yo el primer paso para aprender realmente a cantar correctamente. Y cuando uno dice, oye, ¿por qué esa cantante Adele, mira, hace esa nota que dura un montón, llega a estas notas más agudas? Eso tiene que ver más con el registro, que lo vamos a ver. Pero la fuerza interpretativa y un montón de cosas, todo, y el canto, insisto, el canto parte desde algo tan básico como es aprender a respirar. Entonces, como primera cosa, ya sabemos que la materia prima para que este instrumento funcione es el aire que ojalá debemos desde ya tomar conciencia de aprender a respirar correctamente por la nariz. Vamos a ver en el tiempo que efectivamente hoy en día, sobre todo en el pop y en muchos otros estilos también de canto, se utiliza mucho la respiración mixeada, que es una respiración de boca y nariz. Pero en esta primera introducción y cuando comencemos a hacer las clases ahí físicas, que me imagino que vamos a estar todos muy ansiosos pronto, vamos a tener que tener eso muy claro. Vamos a tener que entender que nuestra respiración va a ser siempre desde nariz, ¿cierto? Materia prima para poder cantar, aire, buena toma de aire. Un ejercicio rápido para casa. Primero, estoy exagerando un poco, disculpen. Aprender a distender, ¿cierto? A tomar una cantidad de aire importante. Nosotros cuando éramos chicos nos enseñaban a levantar los brazos cuando tomábamos aire y finalmente lo único que llenábamos éramos como esta parte superior. Este aire que tomamos debemos enviarlo hacia nuestra guatita. Hay ejercicios que vamos a ir viendo durante la próxima clase que van a ser más específicos. Hoy solamente les voy a pedir que luego de que vean toda esta clase comiencen a hacer este ejercicio de respirar y botar por la boca. Tomar aire por nariz, botar por la boca. Este es el primer paso para aprender a cantar. Tomar correctamente aire.
Luego de esto tenemos otra parte que tiene que ver con qué hacemos con este aire, qué hacemos con este aire, qué hacemos para enviarlo, porque tenemos que enviarlo, ¿cierto? Aquí para que las cuerdas se muevan y pueda desarrollarse este sonido, por ejemplo. Entonces, este aire que ya tenemos, ¿cierto?, en nuestra guatita, que ya tenemos aquí como guardadito para poder cantar o para poder hablar, en este caso cantar, tenemos que pujarlo. ¿Por qué hablamos de pujar? Porque esta es una pequeña fuerza, es un impulso que para algunos es más fácil como sintiéndolo hacia afuera, otros lo sienten un poco más adentro. Esto es un tema que al principio es un poco más complicado decir cuál es la forma correcta y cuál no, porque la verdad es que todos tenemos sensibilidades distintas. Yo siempre comparo esta parte a cuando uno, por ejemplo, está aprendiendo a manejar y tiene que aprender a manejar los pedales, ¿cierto? El pedal de embrague con el pedal de acelerador y freno, y que no se nos vaya el auto hacia atrás en el caso de que estemos en una subida, ¿cierto? Que son esas cosas de que ponele un poco menos, saca un poco más, cosas que son sensibilidades que son únicas de cada uno. Por lo tanto, yo siempre digo, el puje, sientan esta fuerza que necesitamos en algunas ocasiones. Cuando hablamos más fuerte, cuando nos enojamos, cargamos todo como en la guatita. Esa es como la sensación. Estamos hablando de una manera muy rápida, muy básica. Esa es la sensación, este puje que yo necesito hacer para poder enviar este aire con un poquito más de fuerza y que se transforme en una nota, ¿ok? Entonces, tenemos la primera parte. Toma de aire por nariz y estoy pujando mi aire, estoy botando mi aire. Ok, pasamos a la tercera parte que es muy importante en esto del canto y que tiene que ver con las notas. Es decir, imitar esta pequeña tríada, ¿no? Vamos a hacerlo con la A. Hacer estos pequeños fraseos y que suenen afinados es una cosa que no es tan fácil como muchos quisiéramos y muchos creeríamos. Probablemente muchas personas a ustedes le han dicho, oye, no, sabes que tú cantas súper bien, tú tienes de verdad súper buen oído. O a otros nos han dicho o les han dicho, sabes que tú no puedes cantar porque la verdad es que tú no tienes buen oído. Entonces uno dice, chuta, ¿y qué significa tener mal oído? ¿Estar enfermo? ¿Tengo algún problema? ¿Qué pasó? En realidad eso se refiere a que uno es más o menos afinado. Hago o hago etc. Eso es lo que llamamos el tener buen oído o mal oído. Bueno, para que ustedes se queden tranquilos, y este era un paradigma también por muchos años, que se pensaba que la gente que simplemente no tenía esta memoria auditiva, este orden de poder imitar estos sonidos, quedaba fuera y simplemente no se le enseñaba porque era, según algunas personas, perder el tiempo. Hoy en día sabemos que no es así. Cuando yo les dije hace un rato atrás que tomar esto del canto, esto de este instrumento, considerar que la voz es un instrumento, chiquillos, no es una cosa así como patear la pelota, que también es un deporte, y ahí lo quiero relacionar. Hay muchas cosas en común entre el deportista y el cantante o músico, pero en este caso nos vamos a enfocar en nosotros, que somos un instrumento orgánico, ¿cierto? Que sufre 1.000.000 de cosas que un instrumento como este físico no las sufre. Entonces, cuando yo hablaba recién de, por ejemplo, tomar una cantidad de agua muy importante, ya vamos a ver por qué, ya vamos a llegar hasta ahí para saber por qué necesitamos tanta agua. Pero también tenemos que tener ciertos cuidados porque debemos aprender a respirar correctamente, debemos lubricar correctamente nuestro instrumento, debemos cuidar nuestro instrumento de todos los microorganismos que están en este minuto rodeándonos. Estamos sufriendo en este minuto una pandemia enorme y son virus respiratorios, virus aéreos, virus de todo tipo que tenemos en todos lados y que de alguna forma nosotros también debemos aprender a protegernos de todo ese tipo de cosas. Volviendo, entonces, bueno,
Cuando hablamos del buen oído y el mal oído, nos referimos básicamente a la capacidad que tenemos de poder imitar las notas correctamente o no. Esto se llama memoria auditiva. La memoria auditiva es algo que se desarrolla, chiquillos. No es algo que, si bien es cierto, algunos cuando nos dicen algunos que tenemos mejor oídos que otros, pasa porque, claro, tenemos a lo mejor más facilidades desde pequeño a imitar el sonido, a imitar las notas y que nos salgan afinadas. Este fenómeno, este don, como le decían algunos, esta ventaja o este buen oído, pasa por varias cosas, pero lo más común es que esto se hereda genéticamente. Si yo tengo familia que eran músicos, probablemente vengo con esa información, o sea, va a estar ahí. El que yo la desarrolle o no es otra cosa, pero esa información genética de esto, de la memoria auditiva, por ejemplo, todo eso va a tener ¿cómo decirlo? Va a ser mucho más fácil para nosotros poder entenderlo cuando tengamos una familia o alguna información genética que viene desde atrás y que básicamente nos está ayudando en esta etapa cuando nos encontramos y nos descubrimos que sí queremos ser músicos, que nos gusta cantar, que nos gusta tocar la batería o la guitarra o lo que sea. Viene esta información genética que es la memoria auditiva. Información que por lo demás se puede desarrollar desde el 5.º mes de embarazo en los bebés. Hoy en día hay un fenómeno muy fuerte en las redes, ¿cierto? Sobre todo en YouTube, donde ustedes ven videos de niños muy pequeños cantando increíble, tocando increíble, lo que sea, bajo, guitarra, batería, y que uno dice, pero ¿cómo tanto genio? ¿Por qué tanto genio? La verdad es que la explicación viene también relacionada a lo que estábamos hablando recién. Tiene que ver con que probablemente esos padres son músicos, tienen ya esta información genética que fue transmitida. Junto con eso hay un estímulo, un sobreestímulo a los niños también, en donde desde muy pequeños les entregamos instrumentos, les damos ciertas herramientas, les vamos enseñando. Entonces, antes de eso, cuando todavía están en la guatita, el hecho de que ellos escuchen constantemente música, el hecho de que su madre, por ejemplo, cante, el hecho de que su madre toca piano, todo eso se transmite en este desarrollo neurológico mientras el bebé se está desarrollando, va escuchando, va desarrollando esto y por lo tanto para él va a ser muy fácil. Esa es la razón de por qué hoy en día hay tantos niños genios también. Por supuesto que también lo relacionamos con esta cosa que tiene que ver con las vidas anteriores, ¿cierto? Y la reencarnación y todo, y a mí me gusta mucho también creer en eso. Pero si yo me baso en lo que tiene que ver con lo técnico y con lo que yo principalmente enseño, la verdad es que, y en ese sentido también me gusta ser súper positiva porque no podemos ser tan categóricos de decir que solo algunos pueden aprender y otros no. La verdad es que mi experiencia en todos estos años como profesora de canto es que todos podemos aprender a cantar. Es un desarrollo, nos va a costar menos o más, pero todos lo vamos a aprender a hacer. Entonces, estábamos en la parte más compleja, que es la parte que tiene que ver con la memoria auditiva, con el poder imitar esto. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo ocurre el fenómeno de que yo pueda hacer estas notas? ¿Cómo ocurre este fenómeno? Porque, ok, respiro, hago, pero ¿cómo hago la nota? ¿Dónde sé yo que estoy haciendo un...? O ¿dónde está la nota? No la estoy tocando como en el teclado. Entonces, esto es, y acá viene la magia de este instrumento. Cada nota un la, por ejemplo. Este la tiene una frecuencia, tiene una ondita, que si uno la mide son 440 ciclos por segundo, creo, si no me equivoco. Entonces, esta pequeña ondita que se mueve, vibra, ¿cierto? Las cuerditas que tenemos aquí, y acá pasamos a la otra parte de nuestro cuerpo, porque ya vimos que tomamos aire, vamos a usar toda la parte abdominal baja para poder pujar este aire, también la parte superior, pero ahora llegamos a esta parte que es donde nosotros generalmente pensamos que está el instrumento, pero en verdad lo único que tenemos acá, bueno, la laringe obviamente, y las cuerditas que están como por ahí. Las cuerditas son dos membranitas que vibran muy rápido o más lento, y eso de qué va a depender. Si vibran más rápido es porque estamos haciendo notas agudas, por ejemplo, más lento, más graves. Entonces, el cerebro, y aquí viene, insisto, en la parte mágica,
va a decir agudo, perfecto, obviamente, y ahí vamos también con la tesitura que lo vamos a ver ahora, que tiene que ver con el registro, dependiendo de mi instrumento. Recuerden que este es un instrumento orgánico, por lo tanto, ninguno es igual al otro, todos son distintos, todos tenemos una cantidad de notas que vamos a poder cantar, que va a tener un límite. Algunos vamos a estar más o menos parecidos, otros no tanto, van a ser más agudos, otros más graves. Entonces, ¿podemos cantar cualquier canción? Sí, siempre y cuando también la podamos adaptar en algunos casos que no podamos llegar a las notas originales o a la tesitura original, la adaptamos a nuestro registro, que puede ser o más grave o más agudo, ¿ok? Dicho eso, cuando el cerebro percibe esto, ¿okay?, la nota, el cerebro le manda la información a las cuerdas para que vibren, 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 y en la medida que yo tenga mi memoria auditiva más desarrollada, me va a ser mucho más fácil y el cerebro lo va a entender mucho más fácil para poder imitar la nota rápidamente. Esto se llama desarrollo de memoria auditiva. Son ejercicios como el que estábamos haciendo recién. Por ejemplo, esta es una forma de hacer ejercicios. Están uno que también es bastante usado. Lo podemos hacer, por ejemplo, con la O. Y también está un ejercicio que vamos a ir viendo poquito a poco. Es muy probable que les podamos enviar algunos links de YouTube para que ustedes también puedan practicar con estos ejercicios en casa, con links específicos para que practiquen, practiquen, practiquen. Vamos a encontrarnos en algún minuto también en algún Facebook o algo live donde podamos aclarar algunas dudas, porque estos videos van a ser bastante más generales. Pero volviendo al punto de la memoria auditiva, de lo que es aprender a escuchar y imitar las notas correctamente, volvemos atrás. Toma de aire, puje de aire, memoria auditiva, afinación, ¿cierto? Para poder hacer una u otra nota. Estos ejercicios llamados ejercicios de vocalización, ejercicios de entonación, son ejercicios que vamos a ir viendo clase a clase, porque lo que nos interesa es poder tener nuestra memoria auditiva, ojalá lo más desarrollada posible. Esto solamente se logra con entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento y más entrenamiento. Escuchar, escuchar y seguir escuchando para poder desarrollar de manera, ojalá, lo más perfecta posible. Eso va a depender de ustedes. Esto es como un deporte, recuérdenlo. La cantidad de veces que yo entrene hace que yo mejore, ¿cierto?, en mi actividad física. Si quiero levantar más peso, en este caso, si yo quiero cantar más, si quiero cantar más notas, si quiero cantar mejor, si quiero estar más afinado, me significa entrenar más, básicamente. ¿Ok? Ahora, hay varias cosas importantes que debemos tener en cuenta cuando comenzamos a iniciar el tema de las clases. Ya vimos que tenemos que aprender a respirar. Para eso vamos a ver una cantidad de ejercicios muy, muy, muy fáciles que ustedes pueden hacer en su casa, que ustedes van a poder estar desarrollando constantemente con el único fin de que se acostumbre y aumente la capacidad respiratoria. Porque cuando yo tomo aire, más de la cuenta del que estoy acostumbrada, me puedo hiperoxigenar, que se llama, uno queda como medio, como que a uno le da una cosita, el soponcio, como le decimos los viejos, porque estoy tomando más aire de lo común. Como les decía al principio, estamos muy mal acostumbrados a tomar aire. Entonces, de esta forma, tenemos que aprender a desarrollar eso. Hablábamos también recién respecto de tomar agüita, de cuidar este instrumento, y aquí quiero irme a otra parte que vimos recién respecto, que lo pasamos muy por larguito, ¿no? Que son las cuerdas vocales, estas membranitas que se están moviendo y que son las que finalmente vibran a tal o cual velocidad y nos van a hacer
que podamos lograr notas más agudas o notas más graves. Estas cuerdas, estas membranitas, requieren de mucho líquido, mucha hidratación. Se secan muy rápido. Entonces, si ustedes se fijan, cuando uno está hablando mucho más, uno empieza a salivar un poco más de lo normal. Eso porque justamente nuestras cuerdas están pidiendo que necesitan un poco más de agüita, un poco más de líquido. Es por eso que es tan importante que nosotros diariamente consumamos al menos 1 litro de agua. Lo ideal es llegar ojalá a 2 o más, sobre 2. Una persona que está como cantante, digamos, que está cantando profesionalmente o que vive de esto, debe estar con una cantidad de agua. Y miren, quiero, para que vean que esto no... Ahí está mi agüita, ya esta es la segunda. Entonces, muy importante porque de esta forma nosotros nos vamos a mantener con el instrumento hidratado correctamente. El hecho de que esté más húmedo también va a impedir que puedan entrar más bacterias. Ojo con eso, sobre todo ahora que tenemos que cuidarnos muchísimo. Entonces, chicos, volvemos al punto. Considerar que es un instrumento orgánico, es un instrumento que no podemos comprar otro nuevo, no podemos, si bien es cierto lo podemos recuperar ante algunas operaciones específicas y todo, no tenemos 2 de estos, tenemos solo 1. Es un instrumento muy ilimitado en cuanto a las cosas que se pueden llegar a hacer. Hay una parte que no hemos visto todavía que tiene que ver con la máscara facial. Volvemos atrás, ¿cierto? Vuelvo atrás cuando partíamos desde materia prima, nariz, tomar aire, juntarlo aquí, apoyarlo en la guatita, pujar ese aire, ¿cierto? Tenemos la memoria auditiva. Nos falta lo más importante, que es el resultado final de cómo va a sonar mi voz, más bien. Muchas veces los alumnos me dicen, profe, es que yo quiero encontrar mi voz, yo quiero tener mi voz única, esa que sea exclusiva, que todo el mundo diga, esta es la voz de Juan o de Enrique o de Juan Carlos, quien sea. Pero que se reconozca mi voz porque es mi voz, es mi estilo, es mi forma. Entonces, eso también es un proceso que es largo, no es un proceso rápido, no es un proceso que podamos, con un par de tips, un par de cosas que podamos hacerlo. No es así, chiquillos. Tenemos nuestra máscara facial. La máscara facial equivale, yo siempre hago esta comparación porque creo que es muy didáctico, es como una pedalera de efectos, como la pedalera de efectos de guitarra, que tenemos ahí los reverbs, las distorsiones, los flangers, etc. Entonces, nuestro rostro, es completamente distinto uno de otro, y acá nuevamente pasamos a la importancia de que tenemos un instrumento orgánico, un instrumento único y exclusivo. Por lo tanto, si nosotros llegamos a conocerlo correctamente, llegamos a usarlo correctamente, vamos a darnos cuenta que van a haber sonidos que solamente vamos a lograr nosotros, ciertas cositas, y ahí donde también está la gracia de descubrir este instrumento, de ir conociendo este instrumento, de ver hasta dónde podemos llegar, qué podemos hacer con él. Vamos a descubrir que nuestra máscara facial, el que yo abra más o menos los ojos, el que yo abra más o menos mi boca, y ojo, es una apertura como un Muppet. ¿Cierto? Vamos a tener la A, E, I, O, U. En la medida que yo sea más expresiva, voy a lograr mejores resultados en cuanto al sonido. Esto es muy importante, lo vamos a ver también. Ahora estamos haciendo un resumen general de lo que es este instrumento, de las partes que tiene, de lo que se puede lograr con él. Entonces, es un proceso, vuelvo a insistir, lento, pero es un proceso hermoso, es un proceso de verdad muy lindo, en donde de a poquito vamos descubriendo qué cosas pasan. Volviendo a lo de la máscara facial, y como para reforzarlo finalmente, cuando ustedes ven un imitador, por ejemplo, como Stefan Kramer, ustedes se dan cuenta que él no solo habla igual a la persona, y cómo logra hacer hablar igual a las personas que imita. Eso es porque primero que nada, él se fija en todos los movimientos que hay en el rostro, en todos los guiños que tiene esta persona, en todos los tics que tiene esta persona, en la forma en cómo abre sus ojos, su boca, en cómo mueve ciertas cosas, inclusive la respiración. Todo eso hace que un imitador pueda lograr imitar la voz, ¿cierto?, de un personaje X, porque primero que nada se fija en sus expresiones faciales.
la máscara facial. Esto, chiquillos, es la parte no sé si diría la más importante, porque finalmente tiene que ver con cuando hablamos de nuestra voz, y en ese sentido sí es la más importante, porque nuestra cara de alguna forma y el cómo nosotros lleguemos a utilizarla va a ser la que nos va a dar ese tono, ese timbre, ese color especial. ¿Ok? Es muy importante desde ahora enfocarse también en eso. Otro ejercicio importante que pueden ver desde ya: empiecen a leer en voz alta, y cuando lean en voz alta preocúpense de, por ejemplo, las consonantes débiles, D, L, las consonantes R, N, todas esas consonantes, la D, la V, todo eso debe sonar. Por ejemplo, no sé, el atormentador de los nigromantes, que estaba leyendo un libro que está aquí abajo que dice el atormentador de los nigromantes, etc. Ese tipo de cosas, estar leyendo, estar hablando en voz alta, ojalá se graben, ¿cierto? Para que después lo escuchen y vean qué pasa, aprendan a hacer esto. Miren lo que pasa, algo tan simple para que vean lo que puede hacer la máscara facial. Una cara sin expresión, carepoker. Funciona, está afinado, pero es aburrido. Está afinado, funciona, se ve bien, mejor que lo otro, ¿cierto? Pero tiene un sonido distinto. Fíjense que el sonido es mucho más pequeño, más cerrado, porque yo estoy dejando toda mi parte al abrir, al dejarle y levantar mis pómulos, inmediatamente yo hago que la resonancia sea mayor. Es decir, en pocas palabras, moviendo ciertas cosas y dándole un poco más de espacio al aire, vamos a hacer que nuestra voz también suene más fuerte. ¿Ok? La idea de aprender a cantar, la idea de aprender técnicas, es que estas técnicas jueguen en pro y siempre a favor de nosotros. ¿Para qué? Para que el instrumento no se desgaste en un corto tiempo, que es lo que suele suceder cuando abusamos de él, cuando gritamos, cuando no hay técnica y le damos nomás hasta morir y después no importa que quedemos difónicos. No, eso no debe pasar. Es un instrumento que puede durar muchísimos años. Yo llevo un poco más de 30 años cantando. Es un instrumento precioso al que debemos cuidar, el que debemos mirar como algo mucho más que tenemos como el pelo. El cantar es algo, chiquillos, que nos puede hacer... Piensen que yo he conocido el mundo gracias a la música, gracias a mi música. Nunca pensé en la vida que podía viajar y, por ejemplo, conocer Europa y todo eso, y todo lo que he vivido, todos los shows que he tenido fantásticos, nunca me lo imaginé. Entonces, no caigamos en estos paradigmas antiguos que sobre todo la generación mía vivió mucho, donde nos decían que ser músico, ser artista era una pérdida de tiempo y nos íbamos a morir de hambre. No me he muerto de hambre, no ha sido fácil, pero sin embargo estoy aquí enseñándoles lo que he aprendido, un oficio que, junto con ser muy hermoso, es un oficio que en verdad me ha traído tremendas alegrías inesperadas, insospechadas, un oficio que alegra a otras personas, que les entrega cosas muy buenas, que a nosotros también nos hace muy bien. Entonces, no olvidar que este instrumento está en todos nosotros, no olvidar que es un instrumento orgánico. Yo insisto y rayo mucho con eso porque siento que es muy importante que lo consideremos siempre. Tienen un instrumento único, tienen una posibilidad de desarrollar un oficio que es único. Entonces, quieran ese instrumento, preocúpense, estudien, sean como deportistas, sean constantes. Vamos a seguir viéndonos a través de estos medios, de estos videos por un ratito más. Esperamos que no mucho, espero verlos muy pronto físicamente porque también se necesita. Pero mientras tanto, no olviden todo lo que vimos hoy día. Primero que nada, aprender a respirar, ¿cierto? Por nariz. Mantengo aire en mi guatita, boto. Desarrollo con ejercicios de entonación. O. En fin. Y por último,
Cuidarse muchísimo, sobre todo ahora, ¿cierto? Insisto nuevamente en lo de respirar por la nariz, en tomar agüita, chiquillos, cuídense ahora, sobre todo que estamos con este problemita, tomar miel, limón, jengibre, muy importante el jengibre, chiquillos, y los ejercicios de entonación yo espero mandárselos prontito a través de estos links, vamos a estar contactándonos por acá, vamos a desarrollar ejercicios desde casa. Pónganse las pilas porque sigue un año precioso, vamos a tener una temporada muy bonita, así que vamos con todo, chiquillos, espero que esto les haya servido. Nosotros hoy día solamente vimos lo que es el instrumento en términos generales, este instrumento que para mí, vuelvo a insistir, es muy importante y que espero que ustedes también lo vean así, que no es solamente aprender a cantar y ya. Tenemos un instrumento orgánico propio, único de cada uno, el que debemos querer respetar y que espero podamos desarrollar durante este año en la Escuela de Rock de Puente Alto. Así que un abrazo grande, nos vemos prontito y que estén muy bien.